suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. El teléfono sonó a las 3:47 de la tarde de un martes, y cuando vi el nombre de Miguel en la pantalla, mi corazón dio ese vuelco que ha dado desde que él tenía 5 años. Ya saben cómo es, no importa si tu hijo tiene 35 años, sigue siendo tu bebé. Mi nombre es Roberto Rodríguez, tengo 58 años, soy veterano de la Marina y electricista jubilado, y creía conocer bastante bien a mi hijo. Resulta que estaba completamente equivocado. Contesté con una sonrisa, esperando escuchar sobre mis nietos o tal vez una invitación a la comida del domingo. En su lugar, la voz de Miguel sonaba fría, distante, como si estuviera leyendo un guión. Hola, papá. Solo llamaba para avisarte que nos mudamos a Quintana Roo la semana pasada. Se me olvidó mencionarlo. El mundo se detuvo. Apreté el teléfono con más fuerza, y mi taza de café casi se me resbala de la otra mano. ¿Qué? ¿A Quintana Roo? ¿Cuándo pasó esto? Sí, Lorena consiguió una gran oportunidad de trabajo allá en Cancún. Tuvimos que mudarnos rápido, ya sabes cómo es. Vendimos la casa, empacamos todo. Los niños se están adaptando bien. Me levanté tan rápido que mi silla raspó contra el piso de la cocina. Miguel, Quintana Roo está a más de 1000 kilómetros de distancia. Te llevaste a mis nietos al otro lado del país y apenas me estás avisando. Papá, ha sido una locura. Empacar, la venta de la casa, inscribir a Paola y a Santiago en nuevas escuelas. Simplemente se nos olvidó llamar. ¿Se les olvidó? A nadie se le olvida decirle a su padre que se muda a otro estado con sus nietos. La gente lo oculta porque no quiere tener la conversación o porque ya decidieron que no te importan lo suficiente como para incluirte. Entonces escuché a Lorena en el fondo, con voz tajante e impaciente: Miguel, no alargues esto. Solo dile que haremos una videollamada más tarde. Ahí fue cuando me cayó el 20. Esta no fue una mudanza de improviso, fue planeada, calculada, y yo fui el último en enterarme. Después de colgar, me senté en mi cocina mirando las paredes, tratando de encontrarle sentido a lo que acababa de pasar. Verán, he estado apoyando a Miguel y a su familia durante años. No porque me lo pidieran, sino porque quería ayudar. Le había regalado mi vieja camioneta, le dejaba usar mis herramientas de contratista para trabajos extra y hasta fui su aval en el contrato de renta de su departamento. Cada mes le enviaba $38,000 para ayudar con la renta y los gastos de los niños. Yo pensaba que estaba siendo un buen padre y abuelo. Pero algo en esa llamada no me cuadraba. La forma en que Miguel se apresuró a terminarla, como si estuviera tachando algo de una lista. La forma en que la voz de Lorena llevaba ese tono de molestia, como si yo estuviera interrumpiendo su nueva vida. Y el momento, ¿por qué llamar a mitad de la tarde de un martes a menos que necesitaran algo? Pasé el resto de esa tarde caminando por mi casa, mirando los espacios vacíos donde mis nietos solían jugar. Los proyectos de arte de Paola todavía estaban pegados en mi refrigerador. El trofeo de las ligas pequeñas de Santiago estaba en mi repisa junto a mis reconocimientos de la Marina. ¿Siquiera habían pensado en despedirse de estos recuerdos? A la mañana siguiente, me desperté con dudas ardiéndome en el estómago. Algo no cuadraba. Claro, Miguel había estado hablando de mudarse durante meses, pero siempre en términos vagos. Tal vez algún día intentemos irnos a Quintana Roo o Lorena está buscando oportunidades en el sur. Nunca nada concreto. Nunca nada que sugiriera que realmente lo estaban planeando. Decidí conducir hasta su antiguo edificio de departamentos. Cuando llegué, don Daniel, el conserje a quien conocía desde hace 15 años, parecía genuinamente sorprendido de verme. «Don Roberto, ¿qué lo trae por aquí?» Pensé que se había ido con ellos a Quintana Roo. Sentí un hueco en el estómago. ¿Irme con quién, Daniel? Con Miguel y Lorena. Se mudaron hace 3 semanas. Una mudanza en medio de la noche, si me pregunta. Los de la mudanza llegaron alrededor de la medianoche, subieron todo rapidísimo. Una forma extraña de hacerlo, pero he visto cosas más raras. 3 semanas.
Llevaban 3 semanas fuera y apenas me avisaron ayer. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Daniel, ¿hay alguna posibilidad de que pueda echarle un vistazo al departamento? Todavía estoy en el contrato como aval. Claro que sí, don Roberto. Aunque lo dejaron en muy malas condiciones. Ni siquiera limpiaron bien la bodega. El viaje en el elevador hasta el 8º piso se sintió eterno. Cuando Daniel abrió la puerta, entré a lo que parecía el rastro de un tornado. No solo se habían mudado, habían huido. Había artículos de limpieza esparcidos por la barra de la cocina. Cajas a medio vaciar en los rincones y marcas en las paredes donde los muebles habían sido arrastrados sin cuidado. Pero fue lo que encontré en la recámara del fondo lo que me heló la sangre. En la esquina donde Miguel solía tener su oficina improvisada había una pila de basura que habían dejado atrás. Mezclado con revistas viejas, marcos de fotos rotos y recibos sin pagar, encontré algo que me detuvo en seco. Mi moneda conmemorativa de la Marina, la que me había ganado durante mis 6 años de servicio, estaba en un marco polvoriento sobre una pila de papeles. Al lado, había una copia enmicada de mi licencia de contratista eléctrico, y junto a eso, una carpeta llena de documentos impresos que nunca había visto. Levanté el marco y miré más de cerca. Las fotos del interior no eran fotos familiares, eran capturas de pantalla de algún tipo de sitio web que mostraba lo que parecía ser el montaje de una oficina profesional. Y justo ahí, en el centro de la exhibición, como si fuera la posesión más preciada de la empresa, estaba mi moneda de la Marina. En la parte de atrás de una foto, escrito con la letra de Miguel, había una nota que me hizo temblar las manos: Servicios Eléctricos Rodríguez, Sociedad de Padre e Hijo, establecida en 1985. ¿Sociedad de padre e hijo? Yo nunca había aceptado ninguna sociedad. Claro, le había prestado a Miguel mis herramientas a lo largo de los años y le había dado consejos sobre trabajos eléctricos cuando me lo pedía. Pero una sociedad y establecida en 1985. Ese fue el año en que obtuve mi licencia de contratista recién salido de la Marina. Miguel apenas tenía 2 años. Abrí la carpeta y encontré tarjetas de presentación, hojas membretadas y lo que parecían propuestas de contratos, todo con el nombre de Servicios Eléctricos Rodríguez y enumerando tanto a Miguel Rodríguez como a Roberto Rodríguez como directores. Había cartas de recomendación supuestamente de clientes satisfechos, y en la parte inferior de cada página había un pie de página: propiedad y operación de un veterano desde 1985. Mi servicio militar, mi licencia de contratista que tanto me había costado ganar, mi reputación construida a lo largo de 30 años de trabajo honesto. Todo estaba siendo usado como material de marketing para un negocio del que no sabía nada. Me senté pesadamente sobre una vieja caja de leche, el único mueble que quedaba en la habitación, y comencé a revisar los papeles con más cuidado. Había formatos de facturas, contratos de renta de equipo y lo que parecían licitaciones para grandes proyectos de construcción. Las cantidades eran asombrosas: trabajos con valor de $780,000, $954,000, incluso uno por más de $120,000 pesos. 1. Estos no eran los pequeños trabajos residenciales que yo pensaba que Miguel hacía. Esto era trabajo eléctrico comercial, del tipo que requiere credenciales serias, seguros y experiencia. El tipo de trabajo que podría resultar en personas heridas o muertas si no se hace correctamente. Y según estos documentos, se suponía que yo estaba supervisando todo eso. Conduje directo a casa con esa carpeta quemándome el asiento del copiloto. Mi taller en el garaje siempre había sido mi santuario, con las paredes forradas de herramientas debidamente organizadas. Mi banco de trabajo donde le había enseñado a Miguel habilidades eléctricas básicas cuando era adolescente, y un pequeño escritorio donde guardaba mis archivos de negocios. Ahora, extendí los documentos falsos de Miguel sobre ese mismo banco de trabajo, y la traición me golpeó como un impacto físico. Esto no era solo pedir prestadas las herramientas de papá para proyectos de fin de semana. Esto era robo de identidad, fraude, y potencialmente, falsedad de declaraciones penales. Tomé mi teléfono y llamé a mi abogado, Tomás Valdés. Tomás se había encargado de la sucesión de los bienes de mi difunta esposa, Margarita, hace 3 años y conocía la situación de nuestra familia. Roberto, ¿qué te hace llamar tan tarde? La voz de Tomás sonaba preocupada.
Pasaban de las 8 de la tarde. Tomás, necesito que veas algo. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Es sobre Miguel, y es serio. ¿Qué tan serio estamos hablando? Serio a nivel de fraude comercial. Tal vez a nivel penal. Tomás llegó a las 9 de la mañana en punto, y cuando le mostré los documentos que había encontrado, su expresión pasó de la curiosidad a la severidad muy rápido. Extendió todo sobre la mesa de mi cocina, sacó sus lentes de lectura y examinó cada papel con cuidado. Roberto, esto no es solo un drama familiar. Si Miguel se ha estado presentando como tu socio comercial o ha estado usando tu número de licencia de contratista, eso es fraude. ¿Y si ha estado ganando contratos basándose en tu servicio militar y tus credenciales? Tomás sacudió la cabeza. Déjame hacer unas llamadas. Mientras Tomás recurría a sus contactos legales, decidí hacer un poco de investigación por mi cuenta. Encendí mi vieja laptop y busqué Servicios Eléctricos Rodríguez Quintana Roo. Lo que encontré me revolvió el estómago. Miguel había creado un sitio web completo, de aspecto profesional, con fotos de trabajos eléctricos, testimonios de clientes y una destacada sección de acerca de nosotros, que me dio ganas de aventar la computadora por la ventana. Ahí estaba mi moneda de la Marina, fotografiada en lo que parecía ser una elegante oficina. Debajo de ella había un párrafo que describía al fundador y jefe de ingeniería eléctrica de la compañía, Roberto Rodríguez, veterano de la Marina con más de 30 años de experiencia como contratista eléctrico. Según este sitio web, yo era la mente maestra detrás de Servicios Eléctricos Rodríguez, con Miguel listado como gerente de operaciones y supervisor de campo. Había fotos de costosos equipos eléctricos que yo nunca había visto, testimonios de clientes que nunca había conocido, y afirmaciones sobre proyectos en los que nunca había trabajado. Pero la peor parte era la sección de herencia militar. Miguel había fotografiado mi certificado al mérito naval, el que estaba enmarcado en el buró de mi recámara, y lo había publicado junto a un texto sobre cómo Servicios Eléctricos Rodríguez estaba construido sobre la base de la disciplina militar. El honor y la precisión que solo un veterano de la Marina puede ofrecer. Mi mérito naval, la medalla que me había ganado durante 6 difíciles años de servicio naval, estaba siendo usada para vender servicios eléctricos en Cancún. Llamé a mi viejo compañero de la Marina, Carlos Silva, que ahora trabajaba para la Junta de Licencias de Nuevo León. Habíamos servido juntos y nos mantuvimos en contacto a lo largo de los años. Cuando le expliqué lo que había encontrado, la respuesta de Carlos fue inmediata y de enojo. Roberto, esto no es solo poco ético, es peligroso. Si está haciendo trabajos eléctricos comerciales sin la supervisión adecuada, la gente podría salir herida. Tienes que presentar denuncias de inmediato. En Quintana Roo y aquí en Nuevo León. ¿Qué tipo de denuncias? Uso fraudulento de credenciales de contratista, falsa representación de sociedades comerciales y uso no autorizado de números de licencia. Te guiaré con el papeleo antes del mediodía. Tomás me devolvió la llamada con noticias que empeoraron todo. Sus contactos habían encontrado documentos de registro comercial para Servicios Eléctricos Rodríguez presentados ante el Registro Público de Comercio de Quintana Roo. Miguel me había incluido como socio silencioso y había usado mi número de licencia de contratista en todos los trámites oficiales. Hay más, Roberto. También solicitó y recibió un préstamo comercial para equipo por $260,000 uno de una caja popular en Cancún, poniéndote a ti como aval. El préstamo fue aprobado en base a tu historial crediticio y comercial. Yo nunca firmé nada. Ni siquiera sabía de esto. Ese es el problema. De alguna manera, tenía suficiente información personal tuya para falsificar la garantía. Tu RFC, tu número de licencia de contratista, las fechas de tu servicio militar. O robó esta información, o se la di yo a lo largo de los años sin pensarlo. Recordé todas esas veces que Miguel me había pedido ayuda para llenar solicitudes de trabajo, formularios de seguros o papeleo de préstamos. Todas esas preguntas rápidas sobre fechas y números. Había estado recopilando las piezas de mi identidad durante años. Esa tarde conduje hasta el banco donde tenía mis cuentas de negocios, cuentas que casi no usaba desde que me jubilé, pero que mantenía activas por cuestiones de impuestos. Quería comprobar si había habido alguna actividad inusual. La gerente de cuenta, una joven llamada Sara, revisó mis registros y frunció el ceño ante la pantalla.
Señor Rodríguez, veo que tiene un préstamo para equipo comercial con la Caja Popular de Quintana Roo. Deseaba discutir las opciones de pago. No tengo ningún préstamo con la Caja Popular de Quintana Roo. Su ceño se frunció aún más. Según este reporte de crédito, usted fue el aval de un préstamo para equipo por $260,000 para servicios eléctricos Rodríguez en Cancún, Quintana Roo. Fue aprobado hace 6 semanas. 6 semanas. Justo cuando Miguel empezó a mencionar a Quintana Roo con más frecuencia. Cuando yo pensaba que solo soñaba con un clima más cálido y mejores oportunidades. Le pedí a Sara que imprimiera todo lo que pudiera encontrar. Los documentos del préstamo mostraban la firma de Miguel como el deudor principal, pero ahí estaba mi nombre como aval, con lo que parecía mi firma y toda mi información financiera personal. Señorita, yo nunca firmé estos documentos. Esto es fraude. La expresión de Sara cambió a una preocupación profesional. Señor, necesito transferirlo a nuestro departamento de fraudes inmediatamente. Mientras esperaba para hablar con el investigador de fraudes, le devolví la llamada a Carlos. Es peor de lo que pensábamos. Me tiene endeudado con $260,000 en préstamos de equipo que yo nunca autoricé. Roberto, tienes que levantar una denuncia en el Ministerio Público esta noche. Esto ya pasó de ser violaciones de licencias a robo de identidad y fraude financiero. El investigador de fraudes del banco, un hombre serio de unos 40 años llamado señor Pérez, escuchó mi historia y examinó los documentos del préstamo. Señor Rodríguez, estas firmas se ven muy bien. Quienquiera que haya hecho esto tuvo acceso a múltiples ejemplos de su caligrafía y conocía íntimamente su información personal. Fue mi hijo. Pérez asintió con gravedad. El fraude familiar es lamentablemente común. La buena noticia es que podemos bloquear esta cuenta y comenzar una investigación. La mala noticia es que tendrá que presentar denuncias formales ante las autoridades y proporcionar documentación sustancial que demuestre que usted no autorizó estas transacciones. Para la noche, la mesa de mi cocina parecía un cuarto de guerra. Tomás me había ayudado a organizar todo en montones ordenados. Documentos comerciales fraudulentos, papeles de préstamos falsificados, capturas de pantalla del sitio web falso y fotos de mis condecoraciones militares siendo usadas sin permiso. Roberto, dijo Tomás, tenemos suficiente aquí tanto para demandas civiles como para denuncias penales. La pregunta es, ¿hasta dónde quieres llevar esto? Miré una foto de Miguel, Paola y Santiago que estaba en mi barra, tomada la Navidad pasada cuando todos habían estado aquí para cenar. Hace 3 meses, éramos una familia feliz. Ahora me estaba preparando para, potencialmente, enviar a mi propio hijo a prisión. Tomás, si algún extraño hubiera robado mi identidad, usado mi servicio militar para cometer fraude y falsificado mi nombre en documentos de préstamos, ¿qué me aconsejarías? Procesamiento judicial completo. Sin dudarlo. Entonces eso es lo que haremos, familia o no. Esto es un delito. Esa noche me quedé acostado en la cama mirando el techo, pensando en el niño que solía sentarse en mi garaje mientras yo trabajaba, haciendo un sinfín de preguntas sobre electricidad y herramientas. ¿Cómo es que ese niño curioso se había convertido en alguien capaz de robarle la identidad a su padre y explotar su servicio militar por dinero? Mañana presentaría las denuncias formales ante la Junta de Licencias de Construcción de Quintana Roo, la Policía y la División de Delitos Financieros de la Fiscalía General de la República. Esta noche le lloraba al hijo que creí conocer. A la mañana siguiente, estaba en la delegación de policía cuando abrieron a las 8 de la mañana. La detective María Santos escuchó mi historia con ese tipo de atención profesional que me indicaba que ya había visto esto antes. Cuando puse todos los documentos sobre su escritorio, dio un silbido bajo. Señor Rodríguez, este es un robo de identidad de manual, con un poco de fraude comercial añadido. Su hijo realmente hizo su tarea. Tomó los documentos de préstamo falsificados. Estas firmas son lo suficientemente buenas como para engañar a la mayoría de la gente. Estuvo planeando esto por un tiempo. ¿Qué pasa ahora? Levantamos el acta formal, remito todo a nuestra unidad de delitos financieros, y ellos se coordinan con las autoridades en Quintana Roo. Una advertencia, los casos familiares como este pueden complicarse. ¿Estás seguro de que quiere presentar cargos contra su propio hijo? Pensé en Paola y Santiago,
que probablemente se estaban arreglando para ir a la escuela en algún salón de clases en Quintana Roo, sin saber que su padre era un criminal. Detective, si no detengo esto ahora, ¿qué impedirá que lo vuelva a hacer? ¿A mí o a alguien más? Nada, dijo ella con simpleza. Llenemos el papeleo. A las 10 de la mañana estaba en la oficina de la Junta de Licencias con Carlos Silva. El proceso de denuncia fue exhaustivo e implacable. Carlos me guió por cada sección, explicando cómo las acciones de Miguel violaban múltiples regulaciones y leyes estatales. Roberto, una vez que presentemos esto, la Junta de Quintana Roo tiene 48 horas para investigar y responder. Si encuentran pruebas del uso fraudulento de licencias, pueden clausurar Servicios Eléctricos Rodríguez de inmediato y multar a tu hijo hasta con $173,000 pesos 1. Bien. Hay más. Cualquier contrato que haya firmado usando tus credenciales queda nulo y sin efecto. Sus clientes pueden exigir reembolsos inmediatos por el trabajo que no se puede completar. Esa tarde, Tomás me ayudó a contactar directamente a los clientes de Miguel. Habíamos encontrado números de teléfono y direcciones de correo electrónico en el sitio web falso, y yo quería que supieran la verdad antes de que perdieran más dinero. La primera llamada fue para la señora Pineda en Cancún, una señora mayor que había contratado a Servicios Eléctricos Rodríguez para recablear su cocina. Señora Pineda, habla Roberto Rodríguez. Tengo entendido que contrató a mi hijo Miguel para hacer un trabajo eléctrico. Oh, sí, señor Rodríguez. Miguel habló maravillas de usted. Dijo que usted estaba supervisando todos sus proyectos con su precisión de la Marina. Es un muchacho tan agradable, y nos sentimos mucho más seguros sabiendo que un veterano militar está supervisando la obra. Se me encogió el corazón. Señora, necesito decirle algo importante. No estoy supervisando ningún trabajo en Quintana Roo. Yo vivo en Nuevo León y no he estado involucrado en ningún proyecto eléctrico desde hace más de 2 años. Hubo silencio en el otro extremo. Luego, no entiendo. Miguel me mostró su certificado al mérito naval. Dijo que eran socios. Señora, nunca autoricé ninguna sociedad, y nunca di permiso para usar mis credenciales militares. Le llamo para advertirle que Servicios Eléctricos Rodríguez está operando bajo falsas pretensiones. La voz de la señora Pineda se tornó fría y preocupada. ¿Me está diciendo que el trabajo no está siendo supervisado por un electricista con licencia? Eso es exactamente lo que le estoy diciendo. Le recomendaría detener todo el trabajo inmediatamente y consultar con otro contratista. Hice 6 llamadas más ese día. La misma historia en cada una. Miguel había usado mi servicio militar, mis credenciales de contratista y mi reputación para ganar trabajos por valor de más de $3,470,000 pesos 1. Cada cliente pensaba que yo era el supervisor experimentado que garantizaba un trabajo de calidad. Para el jueves, las fichas de dominó comenzaron a caer rápido. La Junta de Licencias de Construcción de Quintana Roo suspendió a Servicios Eléctricos Rodríguez en espera de la investigación. El préstamo de equipo entró en moratoria inmediata cuando el banco descubrió la garantía fraudulenta, y los clientes de Miguel comenzaron a exigir reembolsos por el trabajo que legalmente no se podía completar. Fue entonces cuando mi teléfono empezó a sonar. Papá, ¿qué diablos hiciste? La voz de Miguel era de pánico, desesperada. Clausuraron el negocio. El banco quiere que le devuelvan su dinero. La señora Pineda está amenazando con demandarnos. Me mantuve tranquilo, mi voz firme como el acero. Dije la verdad, Miguel. Informé a todos que Servicios Eléctricos Rodríguez estaba operando bajo falsas pretensiones y que yo nunca autoricé el uso de mis credenciales. Pero papá, estaba construyendo algo para nuestra familia. Iba a llevarte para allá como un verdadero socio una vez que estuviéramos establecidos. ¿Mintiendo? Robando mi identidad y usando mi servicio militar para cometer fraude. No robé nada. Solo usé tu nombre para empezar. Te lo iba a pagar. ¿Con qué dinero, Miguel? No tienes licencia de electricista. No puedes hacer legalmente trabajo eléctrico comercial. Cada contrato que firmaste fue fraudulento. Hubo silencio del otro lado. Luego se escuchó la voz de Lorena en el fondo.
Esto es una locura. Nos está destruyendo por puro papeleo. Miguel, continué, tienes 48 horas para contactar a cada cliente y coordinar los reembolsos. También tienes que devolver los $260,000 pesos uno del equipo de inmediato. Si no lo haces, Tomás presentará cargos penales el lunes por la mañana. Papá, por favor. No podemos pagar los reembolsos. Usamos ese dinero para la mudanza, los depósitos, todo. Ven para acá. Arreglemos esto como familia. No. Ustedes tomaron estas decisiones sin consultarme. Ahora lidiarán con las consecuencias sin mi ayuda. Colgué y llamé inmediatamente a mi banco para congelar las transferencias automáticas que le había estado enviando cada mes. $38,000 pesos uno al mes por 3 años, más de $1, 370,000 pesos uno que les había dado, creyendo que estaba ayudando a la familia. Dinero que habían usado para financiar su negocio fraudulento mientras me robaban la identidad. Durante el fin de semana, Miguel intentó de todo. Llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos rogándome que retirara las denuncias. Lorena incluso intentó llamar a mi hermana Elena pidiéndole que me hiciera entrar en razón, pero yo no iba a echarme para atrás. El lunes por la mañana, Tomás y yo nos reunimos con la agente de la FGR, Rebeca Martínez, de la División de Delitos Financieros. Ella había revisado toda nuestra documentación y estaba lista para avanzar. Señor Rodríguez, las actividades de su hijo cruzan líneas estatales e involucran regulaciones bancarias federales. Estamos preparados para presentar cargos por fraude electrónico, robo de identidad y fraude bancario. Combinados, enfrenta de 5 a 15 años en una prisión federal, y si coopera. Restitución total, reconocimiento público del fraude y libertad condicional bajo supervisión. Pero tendría que enmendar las cosas con cada cliente y cada institución a la que defraudó. Esa tarde, la Junta de Licencias de Quintana Roo actuó rápido. Revocaron los permisos comerciales de Miguel y lo multaron con $144,000 pesos uno por el uso fraudulento de credenciales de contratista. Y lo que es más importante, enviaron notificaciones oficiales a todos sus clientes explicando que Servicios Eléctricos Rodríguez estaba operando ilegalmente y que ningún trabajo realizado había sido debidamente supervisado. El efecto dominó fue inmediato y devastador. Miguel perdió todos sus contratos activos. Los clientes exigieron reembolsos que sumaban más de $2,600,000 pesos uno. El equipo que había comprado con el préstamo fraudulento fue embargado, y el dueño de su lujoso local de oficinas en Cancún, ese donde exhibía mi moneda de la Marina como trofeo, le rescindió el contrato de renta por falsedad de declaraciones. Para el miércoles, Miguel y Lorena estaban viviendo en un motel barato con Paola y Santiago, tratando de averiguar cómo sobrevivir sin los ingresos de su colapsado esquema de fraude. Fue entonces cuando decidieron volver a casa. Yo estaba en mi garaje el miércoles por la tarde, reorganizando las herramientas que Miguel no se había llevado, cuando escuché puertas de auto cerrarse en mi entrada. A través de la ventana, los vi caminando por el sendero, Miguel se veía derrotado, Lorena tan enojada como siempre, y mis nietos iban detrás con expresiones cansadas y confundidas. Paola corrió hacia mí primero. Abuelo, te extrañamos muchísimo. Quintana Roo era ruidoso y daba miedo, y mamá y papá se la pasaban peleando. Los abracé a ambos, con el corazón roto por lo que estos niños inocentes habían tenido que pasar debido a la codicia y la estupidez de sus padres, pero no podía permitir que la emoción prevaleciera sobre la justicia. No esta vez. Miguel se acercó al garaje lentamente, como si estuviera caminando hacia su propia ejecución. Papá, tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos. Lo perdimos todo, tú sí. Saqué una carpeta que Tomás me había preparado. Porque según estos documentos de la FGR, todavía debes $3,240,000 pesos uno en reembolsos a los clientes defraudados, más $260,000 pesos uno al banco, más $147,000 pesos uno en multas. Así que, perderlo todo, en realidad sería una mejoría. Lorena dio un paso adelante, con la cara roja de rabia y desesperación. Destruiste nuestras vidas. Los niños no tienen dónde vivir. ¿Quieres que tus nietos acaben en la calle?
Miré más allá de ella hacia Paola y Santiago, sus rostros inocentes atrapados en medio de este desastre que sus padres habían creado. Estos niños no habían hecho nada malo, pero estaban pagando el precio por los delitos de sus padres. Los niños pueden entrar, dije con firmeza. Pueden bañarse, comer y descansar, pero ustedes dos tienen que entender algo. El respeto no es automático y la confianza tiene que reconstruirse. Saqué la carpeta que Tomás me había preparado y se la entregué a través de la abertura de la puerta del garaje. Este es un acuerdo de restitución. Van a devolver cada centavo que robaron, más las multas y los honorarios legales. Además, ambos encontrarán un empleo legítimo dentro de 30 días y lo mantendrán sin mentir, hacer trampa ni robar. A Miguel le temblaron las manos al tomar los papeles. Papá, no podemos devolver casi 3,5 millones de pesos. No nos queda nada. Entonces trabajarán para conseguirlo. Cada peso legítimo que ganen irá destinado a la restitución hasta que se pague en su totalidad, y los niños se quedarán conmigo durante las semanas de escuela hasta que puedan demostrar que pueden brindarles un hogar estable a través del trabajo honesto. «¿Nos vas a quitar a nuestros hijos?», gritó Lorena. «Los estoy protegiendo del caos que ustedes crearon. Cuando puedan demostrarme 6 meses de empleo estable e ingresos legales, hablaremos de la custodia compartida». Tomás había incluido condiciones específicas en el acuerdo. Miguel tenía que escribir cartas de disculpa personales a cada cliente al que había defraudado, explicando exactamente cómo los había engañado. Sin abogados corporativos, sin lenguaje vago, solo honestidad y responsabilidad por lo que había hecho. También tenía que cumplir 200 horas de servicio comunitario y asistir a consejería de responsabilidad financiera. Lorena tenía que encontrar empleo y contribuir en partes iguales a los pagos de restitución. Ambos tenían que someterse a auditorías financieras trimestrales para asegurar que no estuvieran armando nuevas estafas. «¿Y si no firmamos?», preguntó Miguel, con la voz que apenas era un susurro. «Entonces la agente Martínez presentará cargos federales mañana a primera hora. Enfrentarán de 5 a 15 años de prisión, y yo buscaré la custodia permanente de Paola y Santiago». Vi cómo el rostro de mi hijo pasaba por la ira, la desesperación y finalmente, la resignación. La alternativa era una prisión federal, e incluso Lorena se dio cuenta de que no podían pelear un caso de fraude con tanta evidencia. «¿Y dónde se supone que vamos a vivir?», preguntó ella. «Ese es su problema a resolver. Son adultos que tomaron decisiones de adultos. Resuélvanlo como adultos». Tardó 3 días, pero Miguel firmó el acuerdo. La alternativa era el procesamiento penal que destruiría cualquier posibilidad de reconstruir sus vidas. Tomás presentó el acuerdo ante el juzgado, haciéndolo legalmente vinculante y ejecutable. Miguel encontró trabajo como aprendiz de electricista en la constructora Hernández, comenzando con $260 pesos por hora aún bajo la supervisión de un maestro electricista. Era trabajo honesto, pero humillante para alguien que había estado fingiendo dirigir grandes proyectos comerciales. Lorena consiguió un trabajo como técnica en una farmacia del ahorro cerca de su nuevo departamento, un pequeño lugar de 2 recámaras en una colonia de clase trabajadora, nada parecido a los lujos que habían estado persiguiendo en Quintana Roo, pero limpio y seguro. Los niños se mudaron conmigo durante la semana y se quedaban con sus padres los fines de semana. Paola y Santiago se adaptaron rápidamente a la rutina. Tenían sus propios cuartos, ayuda con la tarea y la estabilidad que sus padres no habían podido brindarles. Todos los domingos cenábamos juntos. Miguel traía sus recibos de nómina y hojas de tiempo, mostrando su progreso para convertirse en un electricista con licencia a través de los canales legítimos. Lorena traía los recibos que mostraban sus aportaciones al fondo de restitución, por lo general entre $14,000 y $17,000 pesos al mes, uno entre sus 2 empleos. Era un proceso lento, pero estaban aprendiendo cómo se sentía el trabajo honesto. A los 3 meses del acuerdo, Miguel se acercó a mí en mi garaje mientras le enseñaba a Santiago seguridad básica con las herramientas. «Papá», me dijo en voz baja, «tengo que decirte algo. Me equivoqué, no solo con lo del negocio, sino con todo. Me aproveché de tu amor por los niños y de tu deseo de ayudarnos. Estoy avergonzado de lo que hice». Miré a mi hijo, realmente lo miré. La arrogancia se había esfumado, reemplazada por algo que no había visto en años, verdadera humildad.
Sus manos estaban rasposas por el verdadero trabajo eléctrico. Su ropa era simple ropa de trabajo, y sus ojos habían perdido esa mirada calculadora que yo había empezado a notar en los últimos años. Disculpa aceptada, le dije, pero Miguel, la confianza no se reconstruye con palabras. Se reconstruye con acciones constantes y honestas a lo largo del tiempo. Él asintió. Lo entiendo. Y papá, gracias por no habernos cortado por completo. Muchos padres se habrían alejado definitivamente. Lo pensé, admití, pero estos niños merecen algo mejor que padres que piensan que el fraude y los atajos son formas aceptables de salir adelante. Merecen ver cómo se ven el trabajo honesto y la responsabilidad personal. 6 meses después, Miguel completó su programa de aprendizaje eléctrico y fue ascendido a oficial electricista. Lorena había avanzado a técnica principal de farmacia y estaba tomando cursos nocturnos de administración de empresas, de manera legítima esta vez. Se habían mudado a un mejor departamento y estaban haciendo un progreso constante con sus pagos de restitución. Y lo más importante, estaban construyendo algo real en lugar de vivir de mentiras y credenciales robadas. El mes pasado, Paola entró al cuadro de honor y Santiago se unió a las ligas pequeñas. Viven en un entorno estable conmigo durante la semana y ven a sus padres desarrollar carreras legítimas los fines de semana. Los niños están orgullosos del progreso de sus padres en lugar de estar confundidos por estafas y dramas financieros constantes. Mi moneda de la Marina ahora está en su lugar correcto, en mi buró junto a la foto de Margarita y mi licencia de contratista, no como utilería en el fraude de otra persona, sino como un recordatorio de lo que realmente representan el servicio y el sacrificio. Las transferencias mensuales se detuvieron de forma permanente. En lugar de enviarle dinero a Miguel, le enseñé habilidades, conocimientos eléctricos reales que le servirán de por vida. Cuando Paola y Santiago preguntan sobre la ética laboral y la integridad, puedo señalar la transformación de su padre como prueba de que la gente puede cambiar cuando se ve obligada a enfrentar las consecuencias. La gente me pregunta si me siento mal por haber sido tan duro con Miguel y Lorena. La verdad es que ahora duermo mejor de lo que he dormido en años, no porque disfrutara viéndolos batallar, sino porque por fin están construyendo algo legítimo en lugar de vivir como parásitos. A veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a ser el facilitador de los peores impulsos de alguien. Miguel pensaba que por ser mi hijo tenía el derecho a explotar mi servicio militar y robar mi identidad profesional. Le enseñé que las relaciones familiares requieren respeto mutuo, honestidad y responsabilidad. Podrán pensar que fui demasiado duro, pero prefiero tener un hijo que trabaja como aprendiz de electricista con integridad que uno que dirige negocios fraudulentos usando credenciales robadas. El carácter importa más que la comodidad, y el respeto se debe ganar, especialmente dentro de las familias. Al ver a Miguel enseñarle a Santiago técnicas correctas para pelar cables en mi garaje, usando las habilidades que realmente aprendió en lugar de haberlas fingido, veo esperanza para el futuro de nuestra familia, construido sobre la verdad esta vez, en lugar de mentiras convenientes. Se les olvidó decirme que se mudaban. Yo me aseguré de que nunca olviden la lección que vino después. La confianza se gana mediante la consistencia, no por los lazos de sangre, y a veces, el mayor acto de amor es enseñar sobre las consecuencias en lugar de ofrecer comodidad. El legado de un hombre no se mide por lo que les da a sus hijos, sino por lo que les enseña a construir por sí mismos.